Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar a corregir el trabajo práctico número 3. ¿Pudieron hacer los ejercicios? Dalma dice que sí, Tamara también. Bueno, ahora los voy a compartir. ¿Tienen alguna duda de los temas anteriores o de, no sé, de la cuarentena que se extendió? Bueno, bueno, entonces, a ver, Dalma dice, con los contenidos voy bien. La pregunta que tengo que le debe pasar a todos es cómo y cuándo será el examen. Y nosotros todavía no tenemos esa información. Tampoco sabemos los temas que van a entrar, si van a seguir siendo los mismos o si se va a agregar alguno. La verdad es que no tenemos información sobre eso. Por ahora, igual para el primer parcial, nos faltan ver todavía este tema y el que viene, que es el de ADN, el de transcripción y traducción, que es el de la parte 7. Bueno, vamos a empezar a corregir el trabajo práctico número 3. Yo cuando tenga más información igual les voy a contar, pero por ahora no hay más información
así que se postergaron las fechas de los parciales. Bueno, vamos a empezar con el trabajo práctico 3. El primer ejercicio dice realizar un cuadro sinóptico con la clasificación de los distintos tipos de hidrocarburos presentados en el cuadernillo teórico. Bueno, este cuadro seguramente quizás lo hicieron diferente. Les muestro lo que yo puse. Bueno, primero que están los hidrocarburos alifáticos, donde están los alcanos, alquenos, alquinos y cicloalcanos, y después están los hidrocarburos aromáticos. Vamos a empezar primero por los hidrocarburos alifáticos. La cadena tiene cadena de carbonos e hidrógenos que son abiertas, no son cerradas formando anillos. Lo mismo pasa con los alcanos y alquinos. En cambio, los cicloalcanos tienen cadenas de carbonos e hidrógenos cerradas, que van a formar anillos. Los hidrocarburos aromáticos son cadenas de carbonos e hidrógenos cíclicas de forma regular. ¿Se acuerdan que tenían los dobles enlaces alternados? Y son derivados del benceno. ¿Cómo son los enlaces presentes? Los alcanos tienen todos enlaces covalentes simples, al igual que el cicloalcano. Los alquenos tienen al menos un enlace doble y los alquinos tienen al menos un enlace triple. Y los hidrocarburos aromáticos tienen 3 dobles enlaces conjugados y 3 simples. Esto que yo les contaba. Doble enlace, doble enlace, doble enlace y están alternados. Después, la fórmula general: carbono N, hidrógeno 2N más 2, los alcanos. Carbono N, hidrógeno 2N, los alquenos. Fíjense, por ejemplo, en los alcanos, ¿no? Representación gráfica, tenemos esta estructura. Carbono N tiene 1, 2, 3 y 4, o sea que acaba un 4. Hidrógeno es 2 por 2, 4 más 2, 6. Entonces tienen que tener, a ver, 1, 2, 3, 4. Ah, no, acaba un 4, 2 por 4, 8, más 2, 10. Entonces acá tiene que haber 10. 3 más 3, 6, 7, 8, 9, 10. Esta es la representación gráfica de los alcanos. Después, los alquenos tienen fórmula general carbono N, hidrógeno 2N. En este caso hay 2 carbonos con un enlace doble. Acá iría un 2 y acá iría un 4. En total, ¿no? 2 por 2, 4. 1, 2, 3, 4. Después están los alquinos, donde la fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Y tenemos esta estructura con un enlace triple acá. Después está el cicloalcano, con el que habíamos dicho que es una cadena de carbonos e hidrógenos cerradas que van a formar un anillo. Y la de los hidrocarburos aromáticos, que pueden ser benceno, como esta estructura acá, o derivados, o sea, con una cadena acá de carbono, o en alguna parte de la estructura. De este ejercicio, ¿tienen alguna duda? ¿Entienden todo o no? Díganme si no, los que están en el chat. Dalma dice sí, todo bien. Tamara también. Bueno. Seguimos con la 2. Dice, reconocer qué tipo de hidrocarburo representan las siguientes fórmulas desarrolladas. Identificar según la clasificación del punto 1, reconocer cadenas lineales, ramificaciones, cadenas cíclicas. Bueno, en el primero
Para saber qué es, primero tienen que darse cuenta que tiene un doble enlace, es un hidrocarburo alifático, en particular un alqueno. Estas son ramificaciones, las que ven acá, y acá también. Después el 2, este es un benceno y este es otro, en realidad, sí, sería este el benceno y estos son derivados del benceno. O sea que en realidad es un derivado del benceno toda la estructura, y los derivados del benceno son hidrocarburos aromáticos. Después, la C es un hidrocarburo alifático, un cicloalcano, porque tiene dos enlaces simples y son cerrados o cíclicos. Esta otra estructura tiene un enlace triple, por lo tanto es un alquino que corresponde a un hidrocarburo alifático. El E es un alcano porque solamente tiene enlaces simples. Los alcanos son hidrocarburos alifáticos. El F es un cicloalcano porque son todos enlaces simples pero cerrados, corresponden a los hidrocarburos alifáticos. Esta estructura acá es un derivado del benceno, este es un benceno y esta es una cadena de carbonos. Los derivados del benceno corresponden a los hidrocarburos aromáticos. Esta estructura tiene, a ver si esto está bien. En este pusieron lo mismo, en el H. Sí, por eso es un alqueno en realidad. Es un alqueno, es un hidrocarburo alifático, porque tiene solamente dobles enlaces. Sería alquino si tuviese tres enlaces, pero como tiene dos es un alqueno. Después se los modifico para la otra versión. Después, ¿hasta acá vamos bien en el punto 2 o tienen alguna duda? Sí, está bien, Dalma dice bien, Mire también, Daniela también. Bueno, en el punto 3 dice, en los siguientes compuestos reconocer los diferentes tipos de isomería. En este caso tenemos un compuesto que tiene un doble enlace acá, y este también. Este es un isómero espacial particular con isomería cis, porque tiene los grupos funcionales, que serían estos, del mismo lado. En cambio, este de acá tiene los isómeros, es una isomería trans, porque tiene los grupos funcionales de lados opuestos. Después el B es un isómero constitucional, en particular de posición, porque en este caso el grupo funcional, que sería el doble enlace, cambia de posición. Este está entre el carbono 1 y el carbono 2, y este está entre el carbono 2 y el carbono 3. Después el C
Bueno, esto todavía los que estuvieron leyendo lo van a entender. Esto es un hidrato de carbono, donde el grupo funcional cuando está unido de esta forma se llama, se lo conoce con el, es un grupo funcional que se llama aldehído, y este es una cetona, entonces es un isómero constitucional de función, porque cambia la función, este es un tipo de compuesto con ciertas características y este es otro tipo. El D son isómeros constitucionales, en particular el isómero de cadena. Tienen diferentes estructuras de la cadena carbonada. Esta tiene esta estructura, esta tiene otra y esta tiene otra. El E son isómeros espaciales, el primero con isomería cis y el segundo con isomería trans, porque acá el grupo funcional está, si hacemos, ¿se acuerdan que yo les hacer una línea acá, en esta parte? Hacemos una línea acá, el grupo funcional está, ambos están del mismo lado, en cambio los grupos funcionales están de lados opuestos. El E es un isómero espacial, un enantiómero o un isómero óptico. ¿Se acuerdan que estas estructuras tienen la misma estructura química, pero diferente disposición espacial? ¿Se acuerdan que era como si acá hubiese un espejo y este se veía reflejado en este? No es que este se puede superponer acá. Y el último caso es un isómero constitucional, en particular el isómero de posición. En este caso, el grupo funcional, por ejemplo, este o este, el grupo funcional va a ocupar una disposición diferente en este caso que en este está en el primer carbono y en este está en el segundo carbono. Bueno, ¿esto lo hicieron igual o en alguno tienen alguna duda? Lilu dice que igual. Eduardo igual. Dalma igual. Si tienen dudas, pregúntenme, porque quizás para alguno lo hizo diferente en algún punto. Bueno, Melanie también. Bueno, entonces, ahora les voy a compartir lo que sigue de la parte teórica, que vamos a ver los grupos funcionales. Esperen que les estoy compartiendo.
Bueno, ahí está, y volví en la otra. Bueno. Bueno, ahora vamos a empezar con los grupos funcionales. Y si llegamos con la parte de biomoléculas orgánicas. Bueno, entonces, los grupos funcionales son grupos de átomos que reemplazan a los hidrógenos. O sea, vamos a tener una cadena con muchos carbonos. A esta cadena se la va a llamar R, que va a representar una cadena carbonada. En general, estas cadenas con muchos carbonos son no polares y además hidrófobas, o sea que no se unen o no tienen mucha afinidad con el agua. Y estos grupos funcionales entonces van a reemplazar a los hidrógenos de las cadenas. Algunos grupos van a tener características hidrófobas, o sea que no van a tener afinidad con el agua, por lo tanto se van a alejar del agua. Dentro de esta estructura tenemos esta parte, que es una cadena de muchos carbonos, que es la región hidrófoba, y después tenemos esta otra parte de la cadena, que es una región hidrofílica. Es decir, que es afín con el agua. Sería toda esta parte de acá. Entonces, por ejemplo, este oxígeno que tiene una carga negativa se va a poder unir a esta molécula de agua y a esta molécula de agua porque la carga negativa del oxígeno se va a unir a la carga positiva del hidrógeno. ¿Se acuerdan que la polaridad de una molécula está dada por la diferencia de electronegatividad? En este caso, el oxígeno va a ser muy electronegativo y el hidrógeno va a ser más electropositivo. Entonces se van a traer estas estructuras. Bueno, antes de seguir con la parte de los grupos funcionales, vamos a ver algo que ya estuvimos viendo un poco más adelante, en las teóricas que continuaron después de esta, es la transformación química. Nosotros tenemos una estructura que puede estar formada por dos o más sustancias, en donde tenemos un reactivo, este es un reactivo y este es otro reactivo, que se va a transformar en un producto. Y entonces va a existir una transformación de esa sustancia, que ya vamos a ver un poco qué es esa transformación. Cuando tenemos reactivos y productos, se tiene que conservar la masa, o se llama ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier. Dice que en un sistema material cerrado, cualquier transformación química que se produzca, o sea, toda esta reacción, en toda esta transformación no se puede modificar la masa total del sistema. Tenemos los reactivos, que van a tener, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero el carbono tenía una masa atómica de 12, el oxígeno 16, hacemos 16 por 2, 36, más 12 te da 44, sería la cantidad de masa que tienen los reactivos, y el producto de esta reacción va a ser el dióxido de carbono, que va a tener 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. El carbono dijimos que la masa era de 12, y el oxígeno hacemos de vuelta 16 por 2. La suma da 44 sumas. Entonces, tanto los reactivos como los productos tienen la misma cantidad de masa de los dos lados de la ecuación. Entonces, se conserva la cantidad de masa. Después está la ley de la conservación de los elementos, que dice que en una transformación química los átomos no se van a crear ni destruir, sino que se van a reacomodar
constituyendo sustancias. En este caso, acá están los números de átomos. Tenemos un átomo de carbono y este 2 de acá, que significa que tenemos 2 átomos de oxígeno. Y como producto vamos a tener dióxido de carbono, que va a estar formado por un carbono y de vuelta por 2 oxígenos. Entonces, como pueden ver acá, se conserva la cantidad de elementos o de átomos de un lado y del otro de la reacción química. Y en las reacciones químicas tenemos, dijimos, reactivos y productos. Todo esto forma la ecuación química. Tenemos, por ejemplo, acá hidróxido de sodio más cloruro de hidrógeno. Estas sustancias se van a transformar en, fíjense, el cloro se une con el sodio en cloruro de sodio y este hidrógeno se une con este oxígeno y este hidrógeno y forman moléculas de agua. Esto va a pasar mucho en las reacciones que vamos a ver más adelante, que se van a combinar los reactivos para formar productos. Y en muchos casos se va a liberar agua en esa reacción química. Ya vamos a ver cómo es esta combinación de los diferentes reactivos que van a formar productos y esos productos van a ser diferentes grupos funcionales a partir de un grupo funcional y de otro grupo funcional. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el óxido de hierro, que se produce, este es el óxido de hierro, que se produce al reaccionar el oxígeno del aire con el hierro en forma natural. Pero acá, como pueden ver en esta ecuación, no están balanceadas las cantidades de elementos, de un lado y del otro. Acá, por ejemplo, hay 3 oxígenos y acá hay 2, acá hay 2 hierros y acá hay 2. Entonces, para que esta reacción, eh, para que se mantengan de un lado y del otro la misma cantidad de elementos, acá hay que ponerle un 4 al hierro, y acá hay que ponerle un 2, entonces lo hacemos 2 por los 4, se conserva de este lado y de este lado de la ecuación. Y acá, este 2 con este 2 se multiplican, en total serían 6 oxígenos, y acá lo mismo, se multiplica este 3 con este 2. Entonces, las cantidades de tanto los reactivos, que son estos, como del producto final, se tienen que mantener constantes a lo largo de toda la reacción química. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda? Bueno, si no contestan, debe ser que no. Vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a ver los distintos grupos funcionales. Están primero los grupos funcionales oxigenados, que van a tener oxígeno en la estructura. Están los alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos y ésteres. Están los compuestos nitrogenados, que están formados por las aminas y las amidas, y los grupos fosfatos. Ahora vamos a ver qué características tienen cada uno de ellos. Y lo importante es cuando vean una R en un compuesto, esto significa que a la estructura hay unida una molécula que va a representar una cadena de muchos carbonos, cualquier cadena que va a ser alifática, o puede ser un grupo alquilo.
Como les dije antes, las cadenas carbonadas no son polares, es decir, que no son afines con el agua, son hidrófobas. O también puede estar unida la estructura a una letra, a un AR, que significa que es un anillo aromático, o sea, un grupo fenilo. Eso es para que vayan entendiendo cuando yo les digo la fórmula general. Bueno, vamos a ver primero las funciones oxigenadas. Las funciones oxigenadas están formadas por algún átomo de hidrógeno de un hidrocarburo, que ese átomo de hidrógeno fue sustituido por un grupo que va a presentar un oxígeno. El primero que vamos a ver es el grupo oxidrilo o hidroxilo, que tiene esta estructura de acá. Se va a formar al unir el carbono de una cadena carbonada, en este caso es esta R, por ejemplo representa a esta estructura de acá. La cadena carbonada significa que acá hay carbonos, en este caso hay dos, cada uno de estos carbonos están unidos a los hidrógenos correspondientes, como este tiene un enlace simple con un oxígeno, acá se pueden unir solamente dos, como este tiene un enlace con un carbono, o sea, este tiene un enlace con un oxígeno, pero también tiene con un carbono. Entonces, para completar los 8 electrones, ¿se acuerdan que tenían 4 electrones en el último nivel? Solamente tienen que unirse con 2 hidrógenos. En este caso es lo mismo, pero solamente está unido a un carbono. Por eso tiene acá 3 hidrógenos. Entonces, los grupos oxidrilos o hidroxilos se van a unir. Se va a formar al unir esta cadena carbonada o R a un grupo oxidrilo o hidroxilo. El grupo oxidrilo o hidroxilo es esta oxígeno y este hidrógeno. Se lo representa como OH. En este caso es lo mismo, está unido a un oxígeno y a un hidrógeno. Son alcoholes, se los llama alcoholes, tienen hidrógenos, puede tener uno o varios, que van a estar sustituidos por oxígenos e hidrógenos. Entonces, en vez de acá tener un hidrógeno, está sustituido por un oxígeno y un hidrógeno. Vamos a ver cómo es esta estructura. Según el carbono al que se una, o sea, según el tipo de carbono al que se una el oxígeno y el hidrógeno, puede ser un alcohol primario, en este caso, porque está unido a un carbono que solamente va a estar unido a una cadena carbonada. Puede ser un alcohol secundario, que sería este caso, que el oxígeno y el hidrógeno está unido a un carbono, está unido a dos cadenas carbonadas, o sea que acá va a haber muchos carbonos y acá va a haber muchos carbonos. Y un alcohol terciario es cuando el oxígeno y el hidrógeno está unido a un carbono que a su vez está unido a muchas cadenas de carbonos. Por eso acá se representa como R. Después están los polialcoholes, que presentan 2 o 3 grupos oxidrilos, se lo llama, en este caso cuando está unido a 2 grupos oxidrilos se lo llama diol, y en este caso que está unido a 3 grupos oxidrilos se lo llama triol. Fíjense entonces que acá hay carbonos, hay un carbono que está unido a 2 hidrógenos, que está unido a un oxígeno y un hidrógeno, y a su vez está unido a otro carbono. Este otro carbono está unido a un oxígeno y un hidrógeno, a otro hidrógeno y a otro carbono que está unido a 3 hidrógenos. Hasta acá estamos bien, díganme sí o no, para ver si entienden lo de la R, si entienden de qué se trata esta estructura. Eduardo me dice que sí, Antonella también, Daniela también. Si no entienden, díganme, porque como ahora se va a volver un poco más complejo. Ok, entienden. Por lo que veo, Tati también. Bueno. Entonces, el primer grupo dijimos que es el oxidrilo o hidroxilo. Bueno, después por esa parte, los alcoholes se pueden unir mediante puentes de hidrógeno
entre distintas moléculas de alcohol. Por ejemplo, acá tenemos una molécula de alcohol, porque tiene un oxígeno, o sea, este carbono está unido a un oxígeno y un hidrógeno, y este carbono está unido a un oxígeno y un hidrógeno, que se pueden unir mediante moléculas de agua. Y se unen mediante puentes de hidrógeno. Este es un puente de hidrógeno y este es otro puente de hidrógeno. Son polares estas estructuras porque hay diferencia de electronegatividad entre este elemento y esa diferencia de electronegatividad hace que se pueda unir a la molécula de agua, que también tiene diferencia de electronegatividad. Bueno, después están los fenoles dentro de los hidroxilos u oxidrilos, que es cuando el grupo hidroxilo está unido a un anillo aromático, que sería este caso, que acá se lo representa como AR. Este es un anillo aromático, que es el benceno. ¿Se acuerdan que el benceno tiene dobles enlaces, están alternados? Cuando se une con un oxígeno y un hidrógeno se lo llama fenol. Cuando está unido a dos oxígenos hidrógenos se lo llama difenol. Por ejemplo, si acá estuviese unido a otro oxígeno y otro hidrógeno. Y cuando está unido a tres oxígenos e hidrógenos, o sea, a un grupo hidroxilo, se lo llama trifenoles. Cuando está a más de tres grupos hidroxilos unidos, se los llama polifenoles. Y también pueden generar puentes de hidrógeno con una molécula de agua, por ejemplo, pero va a tener menor afinidad que, por ejemplo, porque toda esta estructura va a ser menos polar o más estable que esta de acá. Bueno, entonces hasta acá lo que vimos fue el grupo oxidrilo o hidroxilo. Dijimos que estaban los alcoholes, que son los monoalcoholes, polialcoholes, los fenoles. Ahora vamos a ver el grupo éter. El grupo éter se va a originar por la unión de dos alcoholes y se va a perder agua en esa unión. Se llama unión por deshidratación. Es importante que sepan que esta unión es por deshidratación donde se pierde una molécula de agua. La fórmula general de estos compuestos, si ustedes miran solamente acá, es oxígeno unido a una cadena de carbono, que se la representa como R1, y a otra cadena de carbono que se la representa como R2. Entonces, como ven acá, o acá puede ser que no tenga de 1 y 2, entonces es el oxígeno unido a una cadena de carbonos y otra cadena de carbonos, o puede ser que el oxígeno esté unido a una cadena de carbonos y a un anillo aromático, o que el oxígeno esté unido a dos anillos aromáticos. Esta sería la fórmula general. ¿Cómo es esta unión? Entonces, este es un alcohol porque tiene una cadena de carbonos, que se la llama R1, unido a un oxidrilo, y esta es otra cadena de carbonos unido a otro oxidrilo. En este caso se unen estas estructuras, vieron como les dije recién, que teníamos sustratos que iban a formar productos. En este caso se une esta parte con esta parte de la molécula y se pierde agua. Ven que acá es H2O. Entonces, se pierde agua, se generan dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y se dice que es una unión por deshidratación. Muchas de las que vamos a ver son uniones por deshidratación. Entonces, este es un grupo alcohol, este es otro grupo alcohol, que van a formar un grupo éter que tiene esta estructura, o sea, un oxígeno unido mediante enlaces covalentes simples con cadenas de carbono, representadas como R1 y R2, y hay pérdida de agua. Es importante que ustedes sepan, y lo pueden representar mucho mejor porque lo van a entender, pero es importante que ustedes vean esta estructura y sepan, por ejemplo, que este es un éter.
y cómo se formó también. Bueno, después están los grupos carbonilos, que también son funciones oxigenadas porque tienen un oxígeno. Entonces consiste en un carbono que va a establecer una doble unión con un oxígeno, tenemos acá. Hay distintos tipos. Por un lado, vamos a ver ahora qué significa aldehído y cetona, pero podemos tener esta estructura que sea un carbono que tenga un doble enlace covalente con un oxígeno. Este carbono puede estar unido a esta R significa cadena de carbonos. Cuando hablo de R, por ejemplo, hablo de esto. Esta es una cadena de carbonos, como para que vuelvan a pensarlo. O puede estar unido este carbono con un doble enlace con un oxígeno unido a dos cadenas de carbono. En este caso, las dos cadenas de carbono pueden ser esta y pueden ser esta. Estos grupos, les digo que se llaman aldehídos y cetonas, son particulares de los hidratos de carbono. Como está un poco más adelante acá. Tengo que mover algo de lugar. Bueno. Entonces, el aldehído es cuando el grupo este carbono está unido con un doble enlace al oxígeno y está solamente unido a una sola cadena de carbonos. Se lo llama carbonilo terminal. La fórmula es R, que sería este, carbono, hidrógeno, oxígeno, que es lo mismo que esto. Y después está la cetona, que es un grupo carbonilo, que tiene un doble enlace covalente con un oxígeno. Y este carbono va a estar unido a dos cadenas carbonadas. La fórmula general es RR, o sea, RR, CO, o puede ser CO, R, y que acá esté unido a un anillo aromático, por ejemplo. Bueno, y este grupo le va a conferir, bueno, por ejemplo, le va a conferir hidrofilia a la molécula. Cuanto más larga sea esta molécula, va a ser menos afín con el agua. Por ejemplo, puede ser más afín que porque este tiene una cadena más larga de carbono, por ejemplo. Bueno, bueno, hasta acá entonces, por ahora tienen alguna duda entre carbonilo, éter y alcoholes. Eduardo dice por ahora bien. Milu dice que también. Bueno. Muy también, por ahora bien. Bueno, lo importante es que ustedes tienen que aprenderse estas estructuras para poder reconocerlas. Bueno, entonces hasta acá vimos el grupo carbonilo. Ahora vamos a ver el grupo carboxilo, que está formado por los ácidos carboxílicos. Presenta un grupo carboxilo, que es esta estructura que ven acá,
Está formada por un carbono unido con un doble enlace con un oxígeno. Después está unido a un oxidrilo. Los oxidrilos se acuerdan que eran los alcoholes que estaban unidos a un oxígeno y un hidrógeno. Y en este caso puede estar unido a una cadena carbonada o a un arilo, o sea, una cadena cíclica de carbono. O un benceno, por ejemplo, como tiene en este caso. Entonces, el grupo carboxilo dijimos que tiene un enlace doble con el oxígeno y una unión simple con un oxígeno y un hidrógeno. Y acá, por ejemplo, está unido a esta cadena de carbono, que se la representa como R, o a un anillo de benceno, que se la representa con una AR. Esta estructura le va a conferir a la molécula hidrofilia, o sea que va a poder ser afín con el agua, y va a permitir la formación de puentes de hidrógeno con moléculas de agua, por ejemplo. Entonces acá tenemos el ácido carboxílico, que se va a unir mediante una unión puente de hidrógeno con una molécula de agua. Tenemos que el oxígeno de la molécula de agua tiene una densidad negativa y se puede unir con el hidrógeno que va a tener una densidad positiva. Y es característico de los ácidos grasos, que ahora lo vamos a ver más adelante, y de los aminoácidos. Bueno, después está en otras funciones oxigenadas, está el grupo éster, que ahora se vuelve un poco más complicado porque se unen dos grupos funcionales distintos. Se forma al sustituir el hidrógeno de un ácido carboxílico, que es el que acabamos de ver, por una cadena, o sea, ahora lo vamos a ver acá, que es un poco mejor. Entonces, se sustituye este hidrógeno por una cadena hidrocarbonada. La fórmula general es la cadena, si bien lo pueden mirar acá, que es un poco más sencillo, o sí, acá, lo pueden mirar acá, el R, que es una cadena unida a, este R sería este R. El R, que es una cadena de carbonos, unido a un carbono, unido a un oxígeno, unido a un oxígeno y a una cadena de carbono. Entonces, ¿cómo es esta unión? La unión es la unión del alcohol con un grupo carboxilo. Tenemos el alcohol que está representado, el alcohol que está representado con R1 unido a un oxígeno y un hidrógeno. Se va a unir con un grupo carboxilo, este es el grupo carboxilo porque tiene otra cadena de carbonos que se la llama R2, unido a un carbono que tiene un doble enlace con un oxígeno y unido a un grupo oxidrilo. Lo que va a pasar es que este oxidrilo se une con este hidrógeno, se forma una molécula de agua, que es esta que está acá, y este oxígeno se va a unir a este carbono. Entonces, queda como la unión o el producto queda. Sería, ustedes tienen que mirar esta R1, que es esta R1, unido a un oxígeno, que es este, unido a esta cadena que está acá, el carbono, unido con un doble enlace al oxígeno y a un R2, que sería este. Entonces, esta unión también es por deshidratación porque se pierde una molécula de agua. Bueno, y este puede ser un ejemplo de un grupo éster, donde esto de acá sería esta cadena de carbonos, que está unido con un carbono, que sería este carbono tiene un doble enlace con el oxígeno, que sería este mismo de acá, este carbono tiene un enlace simple con este oxígeno, que sería este de acá, y este está unido a una cadena R1, que podría ser esta.
que tiene distintos carbonos. Bueno, ven que ahora ya se va complejizando un poco más, porque ustedes tienen que saber que el éster, o sea, tienen que saber cómo es la fórmula, pero también cómo se produjo esta unión. Entonces es la unión de dos grupos que se tienen que acordar, el alcohol y el grupo carboxilo. Bueno, bueno, entonces ven que la unión es por deshidratación porque se pierde la molécula de agua. Como habíamos visto en el grupo éter, que también era por unión, se formaba por la unión por deshidratación, pero en este caso era la unión de dos alcoholes. En el grupo éster también se forma la unión y se pierde agua, que es una unión por deshidratación, pero se forma a partir de un alcohol unido a un grupo carboxilo o a un ácido carboxílico. Bueno, hasta ahí lo que vimos fueron las funciones oxigenadas. ¿Tienen alguna duda de las funciones oxigenadas? ¿Entienden todas? ¿Lo habían estado leyendo eso? ¿Lo entienden las diferencias entre los distintos grupos funcionales? Eduardo dice por ahora bien, cuando explican es más entendible, cuando lo lee el libro es chino básico. Este es un tema que tienen que entenderlo primero, que es lo de las cadenas carbonadas o lo del benceno, para poder entender lo de los grupos funcionales, y después vamos a ver que muchas de las biomoléculas orgánicas también es la unión de diferentes grupos funcionales. Los demás, Mel, Milu, Antonella, Daniela, Tamara, Tati, ¿cómo vienen? Milu dice por ahora bien, con la explicación entiendo mejor. Melanie dice por ahora bien, igual que él, es más entendible ahora que lo explico. Antonella dice que bien.
Mel dice, sí, profe, leí y al ver esto entiendo, el tema es acordarme de cada grupo, claro. Hay que acordarse de cada grupo. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver las funciones nitrogenadas. Antonella dice, en el último cuadro del capítulo sintetizan todos los grupos, está bueno, sí. Hacen un resumen de todo lo que estamos viendo ahora. Bueno, entonces, ahora vamos a ver las funciones nitrogenadas. El primer caso son las aminas, que se consideran derivados del amoníaco, es la sustitución de un hidrógeno por un grupo que puede ser R, que se llaman aminas alifáticas, o por los arilos, que se llaman aminas aromáticas. Según se sustituya, en este caso, 1, sería acá 1, 2 o 3 de los hidrógenos, las aminas van a ser primarias, que sería este caso, R unido a un NH2, o secundarias, donde tenemos R2, que serían dos R's unidas a un NH, y terciarias, donde tenemos R3, que serían estas tres R's unidas a un hidrógeno. Este grupo de acá le va a conferir hidrofilia a las cadenas carbonadas. Si son cortas, más hidrofílicas van a ser. Bueno, después, el nitrógeno tiene mucha electronegatividad, entonces va a generar un desbalance de cargas y eso va a hacer que este nitrógeno unido a dos hidrógenos sea más hidrofílico que si no estuviese este grupo. Bueno, entonces recuerden que las aminas son los nitrógenos unidos a, puede ser, dos hidrógenos, uno solo o a ningún hidrógeno. En este caso es lo mismo. Ahora, vamos a ver, esperen un segundo. Entonces, el que vimos acá recién era el grupo amino, o en la anterior diapositiva, era el grupo amino. Y ahora vamos a ver el grupo amida. El grupo amida también va a tener nitrógeno, pero en este caso se va a originar por la unión entre un ácido carboxílico, que es este que está acá, ahora vamos a ver la característica que tiene, que ya lo vimos recién, y una amina. Tenemos, este es la amina porque tiene un nitrógeno, está unido a dos hidrógenos y a una R1, que es una cadena de carbonos. ¿Se acuerdan que los nitrógenos tenían 5 electrones en su último nivel? Entonces sí o sí tienen que unirse con 3 elementos, por decirlo de alguna manera. Dijimos recién que puede ser que se una a uno solo, que acá sea una R, o sea que tenga dos R's, que se una a tres R's o que se una a una sola R. Entonces, el grupo amino es la unión de un grupo amino con el grupo carboxilo. Dijimos que el grupo carboxilo era el que tenía el carbono unido con un doble enlace covalente al oxígeno, está unido a una cadena de carbono y está unido a un oxígeno y a un hidrógeno. Entonces, en la formación del grupo amida se unen este oxígeno y este hidrógeno con este hidrógeno. Es una unión por deshidratación porque se libera una molécula de agua.
y se forma este compuesto que se llama amida. Este compuesto va a estar formado por R1, que sería este de acá, que es una cadena de carbonos, unido a un nitrógeno, que sería este de acá, unido a un hidrógeno. Esto va a estar unido a este carbono, que sería este de acá, unido a otra cadena de carbonos y con un doble enlace con un oxígeno. Dependiendo de cómo sea la sustitución del átomo de nitrógeno, serán, por ejemplo, en este caso, amidas que se llaman primarias, donde el nitrógeno acá está unido a un carbono, pero está unido a dos hidrógenos, van a ser, después están las aminas secundarias, este nitrógeno está unido a un hidrógeno y está unido también a una cadena de carbonos, o aminas terciarias, cuando este nitrógeno está unido a dos cadenas de carbono. Siempre la estructura de acá arriba es igual en los tres tipos de aminas, porque esta es la fórmula general. Entonces, se tienen que acordar de este grupo amida, que es una unión por deshidratación de un grupo carboxilo con un grupo amida. Y algo importante antes de seguir, que el grupo amida es característico de las uniones de los aminoácidos que van a formar las proteínas, que seguramente lo leyeron en la parte de biomoléculas orgánicas, que es la parte que sigue. Entonces es importante que se acuerden que la amida es la unión de los aminoácidos. Ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, y por último está el grupo fosfato, en donde vamos a tener al fósforo, que sería este de acá, el fósforo central, que está unido a 4 átomos de oxígeno. Va a tener una unión covalente doble con un oxígeno y después va a tener 3 uniones covalentes simples. Y estos 3 oxígenos se pueden unir a hidrógenos. Y eso le va a hacer que esta molécula sea muy polar. Y le va a conferir mucha, eso significa que le confiere mucha hidrofilia. Bueno, después, este grupo de acá, puede unirse a una cadena de carbonos, que es como ven acá. Este enlace se va a llamar un enlace fosfoéster, que este es el ejemplo del enlace. Esta R de acá puede ser toda esta cadena de carbonos. Ven que acá tenemos el grupo fosfato, o el fósforo, que está unido con un doble enlace a un oxígeno, después está unido a un oxígeno, a otro oxígeno y a un oxígeno y un hidrógeno. Bueno, este de acá es una R que simboliza todo este compuesto. Entonces, este es un enlace fosfoéster, pero también puede formar enlaces que se llaman fosfodiéster. Este une, como pueden ver acá en esta fórmula, este oxígeno se une a una cadena de carbonos y este oxígeno se une a otra cadena de carbonos. Esto que ven acá es una unión fosfodiéster, que puede ser la unión, por ejemplo, del ADN. Fíjense, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero las uniones son uniones fosfodiéster. O sea que tenemos un fósforo que está unido con un doble enlace con un oxígeno, unido a un hidroxilo o un oxígeno y un hidrógeno. Este fósforo está unido a un oxígeno que está unido a una cadena de carbono. Por otro lado, este fósforo está unido a un oxígeno que está unida a otra cadena de carbonos. Entonces, cuando están dos cadenas de carbonos unidos a dos oxígenos, se llama fosfodiéster. Y cuando hay una sola cadena de carbonos unida al oxígeno, se llama fosfoéster.
Bueno, entonces, hasta acá vimos a todos los grupos funcionales. Como decía una de las chicas, Antonella, hay un gráfico en la página 47 que les muestra los diferentes grupos funcionales y les hace un resumen de cómo es la estructura de cada uno de ellos. Entonces tenemos a los, miren en la página 47, que hay un cuadro. Tenemos primero a los alcanos, que habíamos dicho que eran hidrocarburos alifáticos, donde el carbono tenía enlaces simples, 4 enlaces simples. Después están los alquenos, donde hay 2 carbonos que tienen un enlace doble. Después está el alquino, el grupo funcional alquino, donde tenemos un carbono que tiene un enlace triple con otro carbono. Estos 3 tipos, alcano, alqueno, alquino, y acá no está el cicloalcano, pero también se puede agregar, son hidrocarburos alifáticos. Después están los alcoholes. Bueno, acá tampoco está el hidrocarburo aromático, que es el benceno. Bueno, después están los alcoholes, que están formados por el grupo funcional hidroxilo u oxidrilo, donde tenemos a una cadena de carbonos que está representada con una R, unidos a un oxígeno y a un hidrógeno, que ese es el hidroxilo. Después están el grupo funcional éter, donde tenemos un oxígeno que tiene un enlace simple con 2 cadenas de carbonos que se representan como R. Después están los carbonilos, que se dividen en aldehídos o cetonas. Los aldehídos son los que tienen un carbono que está unido con un enlace covalente doble con un oxígeno, unido a un hidrógeno y unido a una cadena de carbono. Después están las cetonas, donde tenemos a un carbono con un doble enlace con un oxígeno, unida a una cadena de carbonos y a otra cadena de carbonos, que se la representa como R. Después están los ácidos carboxílicos, o el carboxilo, el grupo funcional carboxilo, donde tenemos un carbono que tiene un doble enlace con un oxígeno, que está unido a una cadena de carbono, que está representada como R, y este carbono central está unido a un grupo oxidrilo, que se representa con OH. Después están los éter, el grupo éter, donde tenemos un carbono central, que está unido mediante un enlace covalente doble a un oxígeno, y a una cadena de carbonos representada con una R. Este carbono además está unido a un grupo, a un oxígeno y a otra cadena de carbono. Entonces, desde el hidroxilo hasta el éster, son todos grupos que son oxigenados porque están formados por oxígeno. Son grupos o funciones oxigenadas también se llaman. Y después está el grupo amino, que está formado por una cadena de carbonos unido a un nitrógeno, y este nitrógeno puede estar unido a 2 hidrógenos o puede estar unido solamente a un hidrógeno y a otra cadena de carbono. Estas son las funciones nitrogenadas, donde está el grupo amino y el grupo amida. Bueno, el grupo amida lo vimos hace poquito, que está formado por una cadena de carbonos representada como R, unido a un nitrógeno. Este nitrógeno está unido a un hidrógeno, y este nitrógeno también está unido a un carbono, que está unido a un doble enlace con un oxígeno y a una cadena de carbono.
representada como R. Ven que dicen que las aminas son características de los compuestos como los polipéptidos. Los polipéptidos son las cadenas de carbono, las cadenas de aminoácidos, donde polimeriza los aminoácidos mediante una unión que se llama unión peptídica, lo que lo vamos a ver ahora más adelante. Y después por último está el grupo fosfato, donde tenemos el fósforo que está unido mediante un enlace doble con un oxígeno y mediante enlaces simples con 3 oxígenos. Como les decía, se podían hacer las uniones de los aminoácidos, donde dicen componentes de los nucleótidos, los aminoácidos, perdón, de los ácidos nucleicos, del ADN. Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos, que son estas estructuras que ven acá en la diapositiva, y también forman los fosfolípidos. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Entienden o hay algo que no hayan entendido? Antonella dice bien. Eduardo dice que se entendió. Daniela dice que bien también. Bueno, entonces, ahora vamos a ir un poquito más. Vamos a ver los hidratos de carbono y después en la otra clase vamos a ver los otros grupos, las otras moléculas orgánicas. Pero entonces, con lo que vimos hasta ahora, pueden hacer el trabajo práctico número 4. Igual es cortito. Si pueden, también al 5, sería bárbaro, así ya lo podemos corregir. Bueno, entonces traten de hacer para la clase que viene, bueno, el trabajo práctico 4, que es corto, y traten de hacer aunque sean los ejercicios 1 y 2 del trabajo práctico número 5. Bueno, entonces, ahora una vez que vimos los grupos funcionales, vamos a empezar a ver las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas van a estar formadas por estos grupos funcionales, pero van a ser estructuras más complejas que los grupos que vimos recién. Tenemos que las biomoléculas orgánicas están formadas por los ácidos nucleicos, por los lípidos, por los hidratos de carbono y por las proteínas. El primero que vamos a ver son los hidratos de carbono. Y ahora vamos a ver. Bueno, entonces, estas biomoléculas orgánicas participan en las reacciones metabólicas y van a regularlas también.
van a constituir las estructuras principales de las células y de los tejidos y van a transmitir información y son fuente de energía para los procesos biológicos. ¿Se acuerdan que antes, cuando vimos metabolismo, vimos que, ¿se acuerdan que vimos la degradación de la glucosa, que la glucosa es un hidrato de carbono? Dijimos que además podían ser que se degraden lípidos o que se degraden proteínas. Entonces, estas biomoléculas sirven para, por ejemplo, para que la célula obtenga energía. Bueno, entonces, tenemos que en general, excepto los lípidos, que vamos a ver que excepto el terpeno, todo lo demás no puede formar polímero. ¿Qué es esto de los polímeros? Tenemos que inicialmente van a ser monómeros o pequeñas estructuras que se van a unir. ¿Se acuerdan cuando yo decía síntesis o formación? Puede ser un sinónimo de síntesis. Estos monómeros se van a unir y van a formar polímeros. O sea que tenemos que a través de sustancias simples, estas sustancias se van a unir y van a formar sustancias más complejas. Esta unión o síntesis ocurre por deshidratación. Entonces, siempre cuando se unan estas tres, por ejemplo, cajitas, que son estructuras, cuando se unan estas tres estructuras, se van a formar este polímero, que se llama a la unión de los monómeros. Cada uno de estos se va a llamar monómero, se unen, forman un polímero y siempre hay pérdida de agua. En cambio, cuando este polímero o esta estructura compleja se degrada, se llama hidrólisis o que se incorpora agua para que se degrade. Cuando se incorpora agua se rompen estos enlaces y pasamos de un polímero, lo vamos a convertir en monómero. Entonces, acá cuando hablamos de ácidos nucleicos, hidratos de carbono, proteínas, estamos hablando de que son polímeros, que se van a sintetizar a partir de estructuras más simples que se los llaman monómeros. Por ejemplo, un hidrato de carbono sería esta estructura, que es un polímero que se va a formar a partir de la unión de varias glucosas, por ejemplo. Entonces, primero empezamos con los hidratos de carbono. La fórmula general de los hidratos de carbono es carbono N, carbono N, agua y acá una N. Entonces, están formadas por cadenas carbonadas unidas a hidrógenos y a oxígenos. Son alcoholes o polialcoholes. Se los van a clasificar según la cantidad de unidades que formen la molécula. Si por ejemplo está formada por una sola molécula de azúcar, se lo llama monosacárido. Si está formada por 2 a 10 azúcares, se lo llama oligosacáridos, y si está formada por más de 10 azúcares, se lo llama polisacáridos. La función principal que tienen va a estar asociada con reserva o utilización de energía y de estructura celular. Bueno, entonces, a ver si hay algo. Bueno, entonces tenemos el monosacárido está formado por una molécula de azúcar, es un monómero. Dijimos que muchos monómeros podían formar polímeros, como los hidratos de carbono. Este es un monómero y este es otro monómero. Es un polialcohol porque está formado por muchos oxidrilos, en este caso estos oxígenos y estos hidrógenos. Y la estructura es un grupo aldehído o un grupo cetona. Tenemos que la glucosa está formada por un grupo aldehído y la fructosa está formada por una cetona. Ambas estructuras, tanto la glucosa como la fructosa, están formadas por la misma estructura molecular. Tienen 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
formado por dos hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo mismo a este lado. Está formado por 6 oxígenos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la función que tienen es que van a formar aldehídos o cetonas. Este es el caso del aldehído, la fórmula que habíamos visto recién. Habíamos visto el grupo funcional, es cuando el carbono está unido mediante un doble enlace con un oxígeno y este carbono a su vez está unido a un hidrógeno y a una cadena de carbono. En este caso, R vendría a ser todo esto que está acá. Y también puede formar, o están formados por cetonas, que sería esta estructura de acá, donde tenemos al carbono unido mediante un doble enlace con un oxígeno, y este carbono está unido a dos cadenas de carbono. Fíjense, esta sería una cadena de carbono y esta sería otra cadena de carbono. Bueno, ¿y cómo se los va a denominar a los monosacáridos? Según la cantidad de carbonos y átomos de carbono que tenga. Por ejemplo, este está formado por 3 carbonos, se los llama triosa. Este está formado por 1, 2, 3, 4 carbonos, tetrosas. Este está formado por 5 carbonos, se los llama pentosa. Este está formado por 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se los llama hexosa. Y este está formado por 7 carbonos, se los llama heptosa. Bueno, la función principal es fuente de energía celular. La ribosa y la desoxirribosa, que son monosacáridos, que forman parte de los ácidos nucleicos, forman parte del ADN. Después vamos a ver que estas cadenas lineales de monosacáridos pueden formar cadenas cíclicas. Ahora lo vamos a ver un poco más de detalle. Tenemos, por ejemplo, la glucosa, que está formada, dijimos, por 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que se puede cerrar o ciclar. En este caso, se rompe este doble enlace que tiene con el oxígeno y se une este oxígeno y este hidrógeno a este lado. Entonces se cierra. Es lo que habíamos visto en glucólisis, que se acuerdan que la glucosa que yo les había mostrado era esta glucosa que está cerrada. Además, la glucosa, por ejemplo, los oxígenos y los hidrógenos con los hidroxígenos o hidroxilos de la glucosa formar enlaces de puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Acá tenemos una molécula de glucosa que se puede unir a moléculas de agua. Entonces es bastante hidrofílica esta molécula, o sea que es bastante afín con el agua. Después tenemos los oligosacáridos, un segundo, que están formados por la unión de 2 o más azúcares, en realidad de 2 a 10 azúcares. Vamos a ver cómo es la unión de estos azúcares. Esto sería una molécula de glucosa que está cerrada o cíclica, y esta es otra molécula de glucosa. Esta tiene menos carbono que esta de acá. ¿Y qué es lo que pasa? En esta unión se van a unir, y la unión de esta molécula de azúcar con esta, la unión de este monómero, ¿se acuerdan que se lo llaman monómeros? La unión de este monómero con este monómero, como yo les digo, es una unión de tipo éter. Fíjense en el cuadro de la página 47 cómo son las uniones éteres. Están formadas por un oxígeno, que vendría a ser este de acá, que está unido a una cadena, a una R, o una cadena de carbonos, que podría ser esta.
unido a otra cadena de carbonos que podría ser esta. Entonces los más abundantes o los más importantes son la sacarosa, la lactosa y la maltosa, que son disacáridos, o sea, es la unión de dos monómeros o de dos monosacáridos. Se denomina disacárido cuando están formados por dos monómeros, este sería un monómero y este sería otro monómero. Y se los llama, por ejemplo, trisacáridos cuando están formados por tres monómeros. Sería uno este, otro este y otro más. Y así sucesivamente a medida que vamos aumentando la cantidad de monómeros. Estas uniones, que son la unión de tipo éter, ¿se acuerdan que les dije que el tipo éter es oxígeno unido a una cadena de carbono y unido a otra cadena de carbono? Esta unión se da por deshidratación, que este sería el producto, y estos serían los sustratos. Tenemos en este caso dos moléculas de glucosa que tienen esta estructura acá, están cerradas o cicladas. Este sería un monómero o un monosacárido, este sería otro, que van a formar un disacárido. Y la unión es por deshidratación, porque se pierde una molécula de agua. En este caso, por ejemplo, se une este hidrógeno con este oxígeno y este hidrógeno y forman una molécula de agua. Ahora les voy a mostrar algo que está en el cuadernillo. Ahora vamos a ver cómo son estas uniones, que son uniones de tipo éter, o se llaman enlaces glucosídicos. Vamos a ver distintos tipos de enlaces glucosídicos, tenemos enlaces tipo alfa y enlaces tipo beta. Van a estar determinadas por la posición o por el grupo oxígeno-hidrógeno del carbono 1. Este es el carbono 1, este es el carbono 2, o sea, acá hay carbonos. Acá hay un carbono, acá hay otro carbono, acá otro carbono, acá otro, acá otro. Entonces, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Lo mismo de este lado, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Entonces, ahora vamos a ver cómo pueden ser los distintos enlaces. Entonces, estos enlaces entre los monosacáridos que van a formar, por ejemplo, un disacárido, que es la maltosa, entre el carbono 1, que sería este, y el carbono 4, que sería este, porque se acuerdan que empezamos como 1, 2, 3, 4. Entonces, alfa es el grupo oxidrilo que está en posición inferior al carbono 1. Si el oxidrilo o el oxígeno y el hidrógeno está en posición inferior, se llama enlace glucosídico alfa. Ahora, si el oxígeno y el hidrógeno están en posición superior al carbono 1, se lo llama enlace glucosídico tipo beta. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un enlace alfa 1, 4, porque
es entre el carbono 1 y el carbono 4 en el disacárido maltosa, se llama este disacárido. Y después, este disacárido que se llama lactosa es entre el enlace beta 1, porque está el oxígeno y el hidrógeno en posición superior al carbono 1, está unido al carbono 4 de la glucosa. ¿Sí? ¿Esto lo entienden? ¿Entienden o no entienden esta parte? Sí, Miss Antonella. Sí, Miss Antonella. Bueno, entonces, hasta ahora vimos dentro de los hidratos de carbono, vimos que, vamos a empezar por lo más general, dentro de las biomoléculas, que son las biomoléculas que vamos a ver son los ácidos nucleicos, los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, la mayor, o sea, tanto los ácidos nucleicos como los hidratos de carbono, como las proteínas se van a formar a partir de monómeros. O sea que a partir de monómeros van a formar polímeros. Vamos a ver el hidrato de carbono, el primer ejemplo, de los demás los vemos en la próxima clase. Entonces, el hidrato de carbono sería un polímero, y sería algo que es complejo. Este hidrato de carbono que es polímero va a estar formado por monómeros. Los monómeros van a ser los monosacáridos, que se van a unir. Si, por ejemplo, se unen dos monómeros, van a formar un disacárido, que va a estar formado por dos hidratos de carbono. Entonces, habíamos visto que los monosacáridos, que son los azúcares más sencillos, están formados, o sea, los monosacáridos significa lo mismo que monómeros, van a ser polialcoholes, que van a estar formados por aldehídos o por cetonas, puede ser que sean formas abiertas, como esta, o que se cierren, y que formen estructuras cíclicas como esta. Cuando yo les hablo de los carbonos 1, 2, 3, fíjense que acá están dibujados los carbonos, pero más adelante no. Siempre acá hay carbono. Este es un carbono, este es otro, este es otro, este es otro. Para que no se pierdan con esto. Bueno, después estaban los oligosacáridos, que van a estar formados entre 2 a 10 azúcares. Estábamos viendo ahora los disacáridos, que van a estar formados por 2 monómeros o por 2 monosacáridos. Y estos disacáridos o oligosacáridos van a estar unidos, o sea, van a formar 2, 3, 4, 5, 6 uniones, mediante algo que se llaman uniones glucosídicas o uniones de tipo éter. Esto es súper importante, que se acuerden cómo son estas uniones y que son uniones tipo éter, no que son, o sea, que se acuerden cuál es el grupo funcional que terminan formando. En esta unión glucosídica se pierde agua, que es una unión por deshidratación, también es muy importante, y que conozcan los diferentes tipos de enlace. Hicimos, cuando el oxidrilo o el oxígeno y el hidrógeno están en la parte inferior al carbono 1, este es el carbono 1, se lo llama enlace glucosídico alfa, y cuando está el grupo oxidrilo en la parte superior, se lo llama enlace glucosídico de tipo beta. Esta va a ser la unión que formen cuando es alfa y esta va a ser la unión que formen cuando es beta. Fíjense que acá cambia esta partecita de acá de la molécula con respecto a esto. Y después, por último, tenemos los polisacáridos,
están formados por muchos monosacáridos mediante uniones glucosídicas, o sea, las uniones glucosídicas pueden unir dos monosacáridos o pueden unir, no sé, 15 monosacáridos. Entonces van a formar, por ejemplo, el almidón, y estas moléculas pueden ser muy largas, como pueden ver acá. Y si a estas moléculas yo le agrego agua, estos enlaces se van a romper. Por eso acá dice que estas moléculas pueden ser hidrolizadas. Hidrolizadas significa que se le agrega agua y se rompen estos enlaces. Entonces, a partir de un polímero que es este, si yo le agrego agua o lo hidrolizo, se rompen estos enlaces y forman monómeros. O sea, este es un polímero que se puede romper y formar monómeros. Las funciones de los polisacáridos están, por ejemplo, el almidón, que es la forma de reserva que tienen los vegetales, es la forma de reserva de los hidratos de carbono que van a tener los vegetales, y en los animales las reservas de hidratos de carbono se forman a través del glucógeno, que sería para los animales. Bueno, ¿hasta acá vamos bien o están muy confundidos? Díganme. Antonella dice bien. Melanie dice que bien. Bueno, entonces, por hoy dejemos acá, no me parece que va a ser mucho. Y el viernes terminamos de ver esta parte y corregimos la parte 4 y la primera parte de la 5, la que dice enumere los 4 tipos principales de moléculas orgánicas, realiza un cuadro sinóptico. Y fíjense si pueden hacer algo de la parte 3, si pueden reconocer alguna de las estructuras y indicar cómo se denominan las uniones. ¿Sí? Hagan los ejercicios de esta parte, porque si no les va a costar un montón más y ya aparte los corregimos el viernes. Vamos a tratar también de corregir la parte 5, la parte del trabajo práctico número 5. Vamos a también intentar corregir la parte 3 de los ejercicios. Así que lean lo de los hidratos de carbono lípidos, así corregimos esa parte. Ok, bueno. Entonces, nos volvemos a reunir el viernes a las 2. Ah, no, perdón, el viernes a las 4 tenemos clase. A las 4 y corregimos la parte 4 y la parte 5. Así que lean la parte que falta de los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Sí? Ok, buenísimo.
Y acuérdense ahora de anotarse en el tablón. ¿Ok? Bueno. Entonces nos vemos el viernes a las 4 de la tarde. Hasta el viernes, saludos.